Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Nitzavim Vayelec, porciones números 51 y 52 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. La porción Nitzavim, estar presentes o de pie o firmes, va a empezar en el capítulo 29:9 del libro de Devarim o del libro de Deuteronomio. Y va a terminar la porción de Vayelec hasta el capítulo 31:30 de este libro. Y bueno, ¿de qué pueden hablar estas porciones? Lo primero, cuando dice que están firmes, es hablando de esa responsabilidad de poder enseñar la Torá de los hijos a los hijos, va a hablar de los mandamientos, va a hablar nuevamente de la advertencia, de la idolatría, de no caer en adoración a dioses extraños. Y la segunda porción va a hablar específicamente del nombramiento de Josué, hijo de Nun, ya para que pueda liderar al pueblo, teniendo en cuenta que Moisés está a punto de morir y se le entrega como tal el poder de la dirección del pueblo de Israel para que puedan hacer la conquista de los pueblos cananeos. Y bueno, ¿y esta porción qué nos puede enseñar? ¿Qué podemos aprender de ella? Lo primero es precisamente esta responsabilidad social que tenemos. Recordemos que hay 613 mandamientos dentro de estos 5 primeros libros de la Biblia, donde todos hablan de cómo amar al prójimo como a mí mismo. Habla precisamente de cómo mantener una sociedad adecuada, qué hacer en diferentes casos, qué hacer en diferentes momentos para la jurisprudencia, dependiendo de muchos casos, y es justo lo que aparece acá. Dice que todos estaban allí presentes, desde el más pequeño hasta el más grande, mujeres, niños, los Cohen, los ancianos, todos estaban allí y les pide que enseñen esto nuevamente, de generación a generación, de los hijos a los hijos, para que cuando estén en la tierra prometida, cumplan los mandamientos y a causa de ello les vaya bien. Y también hace la advertencia de que si se desvían y toman las culturas paganas y hacen las cosas que ya vieron que son atroces, de matanzas de bebés, de todas las cosas malas que hacían los pueblos por donde han pasado, que también igual les iba a ir mal a causa de apartarse de estos principios bíblicos. ¿Y por qué digo que es una responsabilidad? Porque cuando tú aprendes algo, aprendes un oficio, una carrera o aprendes de generosidad, pues hay que ser generosos en lo material. Si aprendes de espiritualidad, hay que reflejar eso también en el mundo material, de qué hace que la espiritualidad te haga aportar algo a la sociedad, adicional a las miles de cosas que puedes aprender, de estudios y de diferentes áreas del conocimiento. Todo, como lo dice más adelante el Nuevo Testamento o la Brida Hadashah, es para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Vamos a escuchar, a aprender y a transmitir ese amor hacia la sociedad, esa responsabilidad de que mis hijos también sean socialmente aptos, que puedan aportar positivamente a todo su entorno. Y aquí vamos a ir a un versículo central, que es el capítulo 30, versículo 11, donde después de toda esta advertencia, Moisés dice algo que realmente es muy cierto, y es que no es lejano ni es difícil el tener estos mandamientos. El libro más vendido del mundo históricamente es la Biblia, después de que se hicieron tantas traducciones, y es precisamente que las traducciones a los diferentes idiomas con todas las interpretaciones que se le ha podido dar, diferentes tipos de lenguajes dentro del mismo idioma, más sencillo, más parafraseado y demás. Independientemente de cómo llegó esta información a tu vida, estas leyes de causa y efecto, estas normas sociales, independientemente quiere decir que fue muy fácil encontrarlas. Ahora tenemos aplicaciones, tenemos páginas web donde gratuitamente puedes leer muchísimas versiones. Hay muchísimos comentarios de diferentes índoles respecto a este libro y está cercano. Entonces esto no está lejos por allá en el cielo donde nadie lo puede alcanzar, ni hay que ir a un lugar lejano para poder verlo, sino que es muy fácil. Y es lo que dice el capítulo 30, versículo 11. Es
muy cercana, no está difícil tomar como tal este libro y aplicarlo. Y es justamente lo que pasa acá, que si lo haces, pues te va a ir bien y vas a vivir socialmente mejor. Ahora, ¿qué sucede acá? Moisés, iniciando la segunda porción, o sea, Bayelec, la porción 52, va a decir, yo ya tengo 120 años y ya no puedo entrar ni salir. Y aquí, digamos que es un poco asociado a lo que ya habíamos visto en el libro de Bereshit, de Génesis, cuando el Señor habla en la porción de Noé de que no contenderá su espíritu para siempre, más será la edad 120 años. Y tiene una similitud, ya aquí es un límite que se le da de 120 años a Moisés, y ya debe partir, debe morir. Recordemos que este libro se escribió más o menos en su última semana, en sus últimos 6 días de vida, y ya van a hacer todo el tema del nombramiento, van a la tienda de reunión, Dios se presenta, hace todo esto. Sin embargo, nuevamente advierte, tan pronto falte Moisés, el pueblo se va a ir a la idolatría. Tan pronto falte el líder, la figura visible, el padre de familia, si no se tiene entrenado a las siguientes generaciones, van a volver a hacer esas cosas atroces que ven de su entorno. Entonces, ¿cómo cuidamos nosotros a la sociedad? Inculcando estos valores, el amar al prójimo como a uno mismo a partir de estos principios naturales de causa y efecto. Y nuevamente Dios tiene que advertir acá, si fallan, si se apartan, claramente no va a estar la bendición. Como un padre que no es alcahueta, sino que corrige, tendrá que esconder su rostro. Y es muy triste en el corazón de un padre el tener que esconder su rostro o tener que tener un rostro severo delante de su hijo para que entienda que está haciendo algo incorrecto. Pero se hace por amor, se hace por mejora del niño, se hace realmente para que entiendan en un sentido muy pedagógico qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, en este caso vemos que al ser nivel sociedad, vamos a ver tierras áridas, vamos a ver pueblos con desplazamiento, vamos a ver realmente cosas de flagelos humanitarios muy fuertes a causa de un gran problema que tiene la humanidad que se llama idolatría, a causa de hacer ídolos, a causa de irse tras otros dioses, a causa de desviar su atención de el único y verdadero Dios que nos ha enseñado que todas estas leyes naturales simplemente son leyes que Él mismo instauró y que nos ha dado para que nosotros, aprendiéndolas, nos pueda ir bien en la vida. Entonces, el tema de la idolatría es algo muy fuerte, sobre todo en los países latinos, y sobre todo por el contexto en cómo se maquilla la idolatría. Recordemos lo que sucedió en el siglo I, llega el Mashiach, judío, rey de los judíos, muere en el madero, resucita al tercer día, residió en los cielos. Sus talmidín o sus discípulos van y dan toda esta buena noticia de que ya llegó el Mesías prometido, que nos va a redimir con la conectividad con el Padre, con este infinito. ¿Sí? La imagen visible del Dios invisible se presenta al hombre y le habla, así como a Moisés le hablaba en la tienda de reunión, presentándose, esta imagen visible del Dios invisible. ¿Y qué sucede? Que en ese momento habían muchas culturas paganas y empiezan a hacer intercambios de nombres de estos personajes judíos a personajes de la idolatría y del común. Ya no van a ser Diana de Éfeso, sino va a ser María, ya no va a ser el nacimiento del dios Sol, sino va a ser Navidad, y pongamos ahí entonces a Jesús. Y todas estas mezclas que existieron, y que después existe el santoral católico, que cada día tiene un santo, y asimismo hacían los pueblos paganos, cada día tenía un dios, y se mezcla la verdad con la mentira, y termina la gente creyendo que sigue a Dios, pero no avanzando en su relación con Dios a causa de tener una imagen, a causa de desviarse a un santo, a causa de irse hacia otras cosas, bueno, por no hablar de las imágenes de cosas muertas que van a adorar y van a pedirle favores a objetos inanimados. Y esto es lo que advierte esta porción. Tan pronto falle Moisés, tan pronto se muera, el pueblo se va a ir
se va a desviar. Recordemos que estando Moisés 40 días en la montaña bajando las tablas, va a existir toda esta famosa historia del becerro de oro. Entonces, estadísticamente el pueblo sin Moisés se desviaba. Pero acá nuevamente advierte, si hacen de continuo, si leemos de continuo, por eso hacemos este seguimiento de porciones, vamos a mantener a un pueblo unido a su pasado histórico y a una sociedad con las normas y con las leyes de convivencia. Y que al final va a impactar a todo el mundo. Sabemos que las leyes de la mayoría de las constituciones políticas del mundo están basadas en el derecho a la vida, en no matar, en no robar, que son los mismos principios, las mismas leyes que aparecen en la Torá. Entonces también quería dejarles este video corto de cómo enlazan todos los nombres de la Biblia, de las porciones, y nos dan un mensaje. La página de Wikipedia. Ahí están las porciones, y para entender que todo en la Biblia tiene un propósito, todo en la vida tiene un propósito, y que el deber de Dios y el amor de Dios por nosotros nos ha dado este libro maravilloso de la Torá, de estos 5 primeros libros de todas las Biblias, para darnos un mensaje. Entonces ya conocemos los nombres en hebreo de las porciones, igual manera de los libros, que Génesis se llama Bereshit, y así cada una de las porciones tiene su propio inicio de nombre con este nombre del libro, pero vamos a tratar de leerlo en español y darle una frase. En el principio, el descanso, dijo, hágalo por ustedes, y vino la vida en las generaciones, salió y mandó, se sentó y descansó, y al acabar se acercó y vivió. Vivió los nombres, y le mostré, le mostré el que fuera, el que venga. ¿Para qué? Para expulsar bajo las enseñanzas de juicios, reglamentos de la sociedad, de ofrendas alzadas, y mandar para que cuando se hagan los censos, cuando se reúnan, puedan tener una cuenta de los redimidos. Y los llamó a una ordenanza, a algo escondido que es el octavo, a entender que ella concibe el Mesías leproso, y después de la muerte del Mesías leproso, que vino para que nos apartáramos o fuéramos santos, nos dijo, diles en la montaña mis estatutos, en el desierto levanta. Cuando haga subir y enviar, habrán despiadados, sin embargo los estatutos los cubrirán del devastador. Habrán personajes, sacerdotes en la tribu, y en sus jornadas las palabras las multiplicaré y les enseñaré las consecuencias. Les diré, mira, hay jueces. Cuando salgas, cuando entres, estén presentes, estén firmes, de pie. Y escuchen, esta es la bendición. Y esto es lo que pueden traducir las 54 porciones de la Torá, yéndonos por cada una de ellas, entendiendo cada una de estas frases que inicia en cada una de estas divisiones, y que el pueblo entendía que todo estaba enlazado para mostrarnos que desde el principio el Señor nos creó, que nos daría un Salvador, que nos daría sus órdenes, y que sin importar los malvados que quisieran destruir las tribus, asimismo vamos a ser benditos como Abraham, en su entrar, en su salir, y estando firmes escucharemos la bendición. La Biblia es algo vivo, es algo para nosotros, y sabemos que alguien se fue, que fue nuestro Mashiach, que fue tomado en las nubes, pero que volverá. Y esto es para escuchar su bendición. Shalom a todos, espero estén muy bien de mi corazón.
Agradezco que hubieran participado de todo este ciclo de Torá. Solamente nos faltan 2 porciones para terminar y les animo a seguir siendo esforzados y valientes y continuar nuevamente con el nuevo ciclo y seguir mejorando cada vez más en sus vidas. Shalom.